Voy, ¿eh? Sí. Urteroko gazte enpresan hitzordu honeta barriro geur gure fundazioak igezko urtealdian garatu dagoen jarduan. Egunon guztioi. Quisiera comenzar mi intervención felicitando a Laboral Kutxa y en especial el equipo de Gaztempresa por estos 25 años de andadura. Iboni, Inmari eta talde osoari gure zorionak zuen lan bikainagatik. Gaztempresa ha colaborado en la creación de más de 5.700 empresas a lo largo de estas 2 largas décadas. 25 años de un trabajo bien hecho y que repercute también en un bien común, pues las miles de empresas impulsadas por vuestra fundación han servido también para crear empleo. En 2019, de cada 10 personas que han creado una empresa con la ayuda de Gaztempresa, 4 estaban en situación de desempleo. Han buscado, por tanto, una vía para el autoempleo partiendo de una situación personal complicada. Y en esa recuperación, la creación de nuevas empresas que cuentan con un plan sólido de negocio, el acompañamiento de profesionales y una financiación ventajosa, será siempre una buena y necesaria noticia. Eso es lo que permite Gaztempresa, una fundación que se compromete a dar viabilidad a las ideas válidas. La colaboración público-privada suma y hasta multiplica. El trabajo colaborativo entre las instituciones públicas y la iniciativa social aporta y suma en el fomento del emprendimiento, el autoempleo y la creación de empresas. En el Gobierno vasco creemos que debemos fomentar acciones que generen nuevas empresas y nuevos emprendedores, porque nuestro futuro pasa también por el presente. Lo hacemos desde Lanbide. Contamos con programas específicos para ayudar a quienes se embarcan en esta fascinante pero a la vez vertiginosa aventura. Tenemos ya un bagaje. La historia de Euskadi es un ejemplo de emprendimiento, actualización y reinvención constante. Nuestros mayores nos han dejado un gran legado de conocimiento y de talante emprendedor y somos un país que mira al mañana. Hoy, como decía Ivonne, la situación económica y social que vivimos nada tiene que ver con la que teníamos hace 3 meses. Simplemente no hace falta más que ver los datos, ¿no? Siempre solemos destacar que la economía depende de muchos factores y nadie hubiera adivinado a finales del pasado año que unas aparentes inofensivas neumonías en China iban a cambiar toda nuestra vida. Un temblor de tierra convertido en tsunami ha trastocado toda nuestra economía. La semana pasada, el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno vasco revisó las perspectivas del escenario macroeconómico vasco, estimando una caída del PIB en el año 2020 de un 8,7% y una pérdida de 68.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Azpimarratu behar dugu egoera oso gogorra dela eta milaka euskal familia kolpea jasaten ari direla. Baliabide guztiak jarri beharko ditugu, gazteak pandemiaren ondorio ekonomikoek sakrifikatutako etorkizuna duen belaunaldi bihur ez daitezen. Hori da gure konpromisoa. No podemos sino subrayar que la situación es durísima y que miles de familias vascas ya están sufriendo el golpe en propia carne. Tendremos que poner todos los medios para que los y las jóvenes no se conviertan en una generación con un futuro sacrificado por los efectos económicos de la pandemia. Y ese es nuestro compromiso. Hoy todavía es imprescindible tener esas limitaciones sanitarias que condicionan la actividad ordinaria de miles de empresas. Desde ya, el Gobierno vasco estamos trabajando para paliar en lo posible los efectos directos e indirectos de esta pandemia del COVID-19 y también lo que se refiere al mercado laboral. Lanbideren bidez, prozesuak bizkortzen ari gara, kontrataziorako diru laguntzak eta tokiko enplegu planak, adibidez, ahalik eta lasterren errealitate bihur daitezen. Eta langabezian daudenen enplegagarritasuna hobetzeko prestakuntza ekintzak ere abian jartzen ari gara. Como os decía, a través de Lanbide estamos acelerando los procesos para que las subvenciones a la contratación,
a los planes locales de empleo, por ejemplo, sean una realidad lo antes posible. Y también estamos poniendo en marcha acciones formativas para mejorar la empleabilidad de quienes están hoy en paro. Ayer mismo aprobamos en el Consejo de Gobierno un número importante de estas medidas. Nos gusta recalcar que pedalar juntos, colaborar entre diferentes, con agentes públicos y privados, entre diferentes instituciones, es una suma que multiplica nuestro desarrollo para avanzar con más fuerza. Lo hemos repetido en épocas de bonanza y ahora también lo hacemos. Valiéndome de un símil ciclista, después de haber logrado superar los Alpes de la crisis financiera pasada, ahora se nos presenta delante una nueva e inesperada batalla, ¿no? Unos colosos como son los de los Pirineos. No podemos tener las piernas agarrotadas para hacer frente a los nuevos retos que exige este Tourmalet y que está provocando la pandemia. Tandemeko bultzada, pedalak ematen eragile gehiago dituena, inoiz baino beharrezkoa da. Osasun egoerak horretarako bidean ematen badu, eta hori utako bakoitzaren esku badago, eta elkarrekin lan egiten badugu, laster iritsiko gara etapa lauetara, hain normaltasun desiratuaren bila urratsak ematen joateko. Baina horretik oso arrapala gogorrak gainditu beharko ditugu. Gazte-enpresa elkarrekin lan egiteko tresnetako bat da, aurrean ditugun zailtasunak gainditzeko helburuarekin. 25 urteko esperientzia egiaztatuak laguntzen digu, baikorrak izaten zailtasunei aurre egiteko. Muchísimas gracias por su atención, por vuestra atención, por los frutos del trabajo que en colaboración con el Gobierno lleváis realizando a lo largo ya de estos 25 años. Creo que tenemos un futuro incierto, lo decíamos antes de entrar en la sala, la incertidumbre es la palabra más usada a la hora de poder hacer estos análisis y de ver el futuro, pero creo que entre todos seremos capaces de poner lo mejor, arrimar el hombro y conseguir superar estas dificultades, lo mismo que lo hemos hecho en otras situaciones complicadas. Así que, por mi parte, nada más que ánimo y tenemos un reto importante que entre todos y todas tenemos que lograr.